Radio Ferrol, Radio Nordés, Cadena SER. Hoy por hoy en Las Rías, Marcos San Luis. Vamos ya con la actualidad más cercana. Es un día de movilizaciones en diferentes puntos de Galicia en relación con el caso Rubiales. Eso lo vamos a comentar en este tiempo de radio. Antes vamos a echar un vistazo por lo que está pasando por ahí fuera con hasta 3 parques comarcales de bomberos de la provincia de Coruña que este pasado fin de semana estuvieron cerrados en el marco de las movilizaciones de los trabajadores. Los bomberos que no realizan las horas extra para denunciar la falta de personal. Han reclamado además una reunión con Xunta y Diputación para principios del próximo mes de septiembre. Ampliamos información. Radio Coruña, Raúl Ameneiro, muy buenas. Muy buenas. En esta ocasión tuvieron lugar los cierres en Cee, Ordes y Ribeira, siendo trasladados los efectivos a Santa Comba, Arzúa y Boiro. Los bomberos denuncian que contaban con personal suficiente para haber mantenido 2 de esos 3 parques abiertos. José Luis Pareja es miembro del Comité de Empresa y de Huelga. É preocupante. Nos non estamos contentos con que se estean a producir estes peches e non entendemos que obxectivo hai detrás de que se fagan estes peches non xustificados e que non hai razón. As contas son sinxelas, as matemáticas pode facelas calquera e os parques poderían estar abertos en máis medida do que están a prestarse os servizos. Los bomberos comarcales llevan en huelga desde el pasado 15 de junio, reclaman un convenio colectivo común y un aumento de personal. La semana pasada el comité de huelga solicitaba a Xunta y Diputaciones una reunión para abordar el problema y a día de hoy todavía no han obtenido respuesta. Si la situación se mantiene, no descartan endurecer las medidas y desde la Xunta de Galicia dicen que se trasladó una propuesta a primeros de este mes en la que se aceptaban la mayor parte de las peticiones y se proponía la negociación de un convenio si se desconvocaba la huelga. Propuesta rechazada por los bomberos, según secciones sindicales, por no ajustarse a sus pretensiones. Este lunes nos deja además la visita a Ferrol de la Conselleria de Vivenda. Ángeles Vázquez evalúa el alcance de las actuaciones del plan Rexurbe en Ferrolvello. El barrio portuario es uno de los mayores beneficiarios de esta iniciativa en toda Galicia. Radio Ferrol, Raúl Salgado, muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días. Este mismo martes van a comenzar las obras de recuperación de 2 inmuebles en la calle Carme Curuxeiras. Lo ha anunciado Ángeles Vázquez en su visita de esta mañana al barrio de Ferrolvello. Es una de las zonas con más impacto del programa Rexurbe en toda la comunidad autónoma gallega. En los últimos meses, la Xunta de Galicia había criticado el retraso al otorgar licencias por parte del Concello de Ferrol. Ahora se considera que este es un punto de partida para la revitalización, para que coja nuevos aires esta iniciativa de cara a la recuperación de la barriada portuaria. Centro Galego de Estudos Infórmate. Aprobada a maior oferta de emprego público para traballar no INS, Tesourería, Facenda, Axencia Tributaria, Oficinas de OSEPE, Tráfico e co gran atractivo de que por fin hai plazas en Galicia. Se che interesa, actúa urxentemente. As convocatorias publicaránse antes de finalizar o ano. Visita os centros Infórmate chamando ao 604 003 275 ou na web informateoposiciones.es. Infórmate Oposiciones, traballando por ti. ¿Conoces nuestra calidad, variedad e innovación en diseños? En Planeta del Mueble tenemos todo lo necesario para tu casa. Ven a nuestra exposición de 5 plantas a conocer las nuevas colecciones. Y no te preocupes por el pago, te financiamos a medida. Planeta del Mueble en Carretera Nacional 6, Oleiros y Ronda de Nelle 145 en A Coruña. Vamos a subrayar un asunto más. Vimianzo ha sido seleccionado de nuevo para desarrollar una iniciativa sobre alimentación y cambio climático a nivel europeo. Radio Nordés, José Manuel Mira, bo día. Que tal, Marcos? Moi boas. Pois o Concello de Vimianzo foi seleccionado por segunda ocasión para participar no proxecto Foodwave liderado polo Concello Italiano de Milán e cofinanciado pola Comisión Europea. O objetivo principal é involucrar a mocidade entre 16 e 35 anos para que modifiquen os seus hábitos e promover activamente o cambio cara a sistemas alimentarios inclusivos por parte da estrategia e minorar o cambio climático. As vías para chegar a eles serán os eventos gastronómicos festivos, os centros educativos e as asociacións. Para logralo promoveránse, entre outro, conxunto de faladoiros, talleres e seminarios baseados no poder ecolóxico do consumidor e da alimentación. Tamén se vai a promover diferentes hortos familiares e autoconsumo e así ter a filosofía do kilómetro cero.
Habrán podido seguir, evidentemente, en los últimos días la enorme polémica y polvareda que se ha desatado ya no solo en el conjunto de España, sino prácticamente por diferentes puntos del planeta en relación con el beso no consentido que el entonces presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, dio a la jugadora de fútbol de la selección española, Jennifer Hermoso, después de que ellas se proclamasen campeonas del mundo de fútbol. Para la jornada de hoy están convocadas diferentes concentraciones en diferentes puntos de Galicia. En nuestro caso vamos a apuntar estas. Están previstas estas concentraciones a las 8 de la tarde en el Obelisco de A Coruña. Están convocadas también en Betanzos a la misma hora, al lado del Palco de la Música, y también en Ponteceso a partir de las 8 en la Praza do Recheo. Movilizaciones para censurar la actitud de Luis Rubiales en todo este asunto, después también de que durante el pasado este fin de semana, la Marcha Mundial das Mulleres haya anunciado la recogida de firmas para pedir la dimisión o destitución del actual presidente de la Federación Galega de Fútbol, de Felipe Louzán, después de declaraciones de Rafael Louzán, después de declaraciones como esta. Bueno, errores se cometen y son errores que se cometen en la vida. Yo creo que pues probablemente ha pedido disculpas y seguro que va en esa dirección a pedir disculpas, porque es cierto que, como nos pasó a muchos, yo he visto muchos compañeros, incluso de medios vuestros, que en principio no le dieron la dimensión que después fue cogiendo la situación, ¿no? Declaraciones de Rafael Louzán, el presidente de la Federación Gallega de Fútbol, antes de la reunión de la Asamblea de la Federación Española de Fútbol, en la que el entonces presidente, suspendido ahora por la FIFA, Luis Rubiales, anunciaba que no iba a presentar su dimisión. Bueno, pues vamos a saludar en este punto a Cristina Bajo, que es consultora de género e igualdad, es integrante además de la Marcha Mundial das Mulleres. Cristina Bajo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, bo día. Estas declaracións de Rafael Louzán sitúan, digamos, nunha posición a que tamén deberían tomarse medidas contra él, na súa opinión? Bueno, a ver, as declaracións de Louzán, non podemos esquecer que Louzán está inhabilitado, estando inhabilitado non podería seguir no cargo no que está. Pero, bueno, obviando isto, as declaracións xa mostran que este señor non entende que non é un erro, que non é algo que se lle poda restar importancia, e ademais el mesmo di que el non conseguiu dimensionar o que supoñía o acto de Rubiales con Jennifer Hermoso. Entón, por eso mesmo, a Marcha Mundial das Mulleres empezou a facer a recollida de sinaturas para que, por favor, Louzán dimita, igual que ten que facer Rubiales. Porque son, digamos, declaracións estas como outras que seguramente se teñen escoitado estes días que van nese camiño un pouco da desculpación, de aceptar eso que presentan como disculpas, pero que seguramente non foi tal. Digamos un pouco, bueno, pois estas declaracións na liña de restarlle importancia, non? Es que exactamente, o sea, isto que é unha tomadura de pelo, isto que evidencia é que hai unha parte da sociedade que son varóns que todavía non identifican o que é un abuso de poder. Porque tamén, o sea, que haxa esta resposta por parte da sociedade, da maioría das mulleres é por algo, porque das mulleres ao longo da nosa vida, en diferentes, nos nosos traballos, que pode ser dun traballo de, o sea, digamos, nunha fábrica, ata estar nunha grande empresa, na xunta directiva, estamos constantemente sufrindo este tipo de actitudes. Ese é o grande problema. Entón, que sucede? Que todas as mulleres saímos, e todos os colectivos feministas, saímos ás rúas, empezamos a contar, a verbalizar, a visibilizar este tipo de situación. E moitos homes de repente quedaron pasmados, quedaron alucinados porque non entendían nada. E por fin, gracias ao que fixo Jennifer Hermoso, que entendan por fin o que o consentimento, que entendan por fin que este tipo de actitude é un abuso de poder, que este tipo de actitude é machismo, que este tipo de actitude é patriarcal. E o triste é que están tardando moitísimo os homes dos deportes, os homes en xeral, en decir, efectivamente, este tipo de situación é totalmente inadmisible. Por eso mesmo, hoxe, ás 8, en todo o Estado español, van sair os colectivos feministas, van sair as mulleres, van sair tamén moitos homes a decir que non, que teñen que dimitir, que o fútbol, que o deporte, que a sociedade non pode seguir con esta xerarquía, con esta desigualdade entre mulleres e homes.
Agardabas unha reacción como a que se está a producir a partir dese bico, non consentido? A ver, sinceramente, eu pensaba que non ia ter esa trascendencia, pero Rubiales é que, en realidade, o que está facendo é poñer moi fácil o camiño, porque este señor primeiro dixo que isto era unha gilipollez, logo pediu perdón, despois dixo que ia dimitir, o día seguinte colle e di 5 veces que non vai dimitir, non vai dimitir, non vai dimitir. Logo, ainda encima, colle e victimízase. Despois di que a culpa foi de Jenny. O sea, que eso é terrible. Está dicindo que a culpa é de Jenny. O sea, o que sempre se fixo é que a violei porque levaba minifalda. É un pouco ese discurso. Logo, ainda encima, este señor colle e usa as fillas en esa asamblea para victimizarse, para decir, pobre que eu son un bo pai. E agora, para rematar, a súa nai di que vai facer unha folga de fame e se mete nunha igrexa, culpabilizando unha vez máis a Jenny. Entón, que nun principio, o sea, para min e para todas nós, que é un acto, que estamos fartas de sufrir ese tipo de situación, estamos moi fartas de verdade, porque está totalmente normalizado que un señor de repente te diga guapa e te colla a cara, ou este tipo de situación. Estamos moi fartas. Entón, que de repente esta señora ainda encima colla e diga que vai facer unha folga de fame e todavía volver a culpabilizar a Jenny de que si morre é por culpa dela. Entón, claro, que esto de repente parece como que se está dimensionando. Non, o sea, é que Rubiales está xogando a favor. Eu tamén entendo que este señor, claro, está cobrando 1 millón de euros o ano, pois mira, se ten que usar as fillas, se ten que usar a nai, e se ten que contradecir, se ten que facer o ridículo, pois é normal. Pero, bueno, para mí, o positivo de todo isto é que vai haber un cambio brutal que os homes en xeral, o deporte está tomando conciencia, isto vai ter un pozo brutal. É moi positivo. Brevemente, que xa estamos acabando, Cristina. Sí. É o fútbol, ou os estamentos do fútbol, o sistema do fútbol, un reducto do machismo, ou isto está moitísimo máis extendido? Pero eso que seguimos vivindo unha sociedade totalmente machista. No deporte segue sendo, o sea, quen ten o poder, quen está nas xuntas directivas. Estamos falando, por exemplo, de fútbol femenino, o entrenador é un home, a federación está dirixida todas por homes, se tives a asamblea, aquí en Galicia, aquí no Estado español, está todo, digamos, ocupado por varóns. Os postos de poder os teñen os homes. Entón, claro que hai machismo. Hai machismo no fútbol, no deporte en xeral, na sociedade, nas empresas, en todos os espacios. Entón, isto temos que tomalo como unha oportunidade para facer pedagogía. Para facer pedagogía e que os homes empecen a entender que este tipo de situacións non son aceptables, que isto é abuso de poder. Cristina Bajo, consultora de Xénero e Igualdade, integrante da Marcha Mundial das Mulleres. Graciñas por estar connosco, un saúdo. Moitas gracias. Graciñas, hasta logo. Ahora seguimos en Hoy por Hoy, en A Coruña con Teba Chacón, en Ferrol con Raúl Salgado e en Radio Nordés, vivindo a Costa da Morte con José Manuel Mira. Sigue la radio. ...93.4 FM... Radio Coruña... Cadena SER... Hoy por Hoy a Coruña... Teba Chacón... Oh yeah, feels like a never-ending summer with you. Hair surfing out the window in the middle of June. Sunset, sunroof, suntan, all you. Blue skies, green eyes, it feels like I'm driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. Yeah, I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof, blasting my favorite tune. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. Muy
Muy buenos días, comenzamos la última semana de agosto y lo hacemos con una expresión cortita y concreta que significa un montón y a la que le queda recorrido. Se acabó, acabouse. Bajo esa consigna, hoy acabáis de escuchar, lo recordaba Marcos San Luis, hay movilizaciones en todo el país. La de A Coruña va a ser a las 8 en el Obelisco. Hay también en Betanzos al ladito del Palco de la Música, por si quisierais acudir a gritarlo alto y fuerte, porque además de la de Rubiales, pues quedan todavía muchas caretas por descubrirse, que de esta va la buena. Recibid los saludos de Antía Ulloa en el control técnico y de Teba Chacona a este lado de la radio, junto con David Iglesias a cargo del control digital. Lunes 28 de agosto pasado por agua, por lluvia que cala en A Coruña a estas horas y que volverá a nuestros paraguas y calles a lo largo de la jornada. Las temperaturas son suaves ahora mismo, los termómetros marcan los 20 grados, vamos a llegar a los 22, eso es lo que tiene que ver con el tiempo. Vamos ahora hasta la sala de pantallas, allí nos espera Juan Naya. Hola Juan, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está el tráfico hasta ahora? Bueno, pues a pesar de la lluvia, continuamos un poco la tónica de la semana pasada, con tráfico fluido en general en todas las vías principales, con algo más de movimiento en la zona centro, algo de entrada por la Plaza Orense, pero sin mayores problemas y el resto de las vías principales con fluidez. ¿Y ha habido algún incidente, algún accidente que debamos destacar? Nada, hasta el momento ningún accidente registrado por el equipo de atestados. ¿Y en cuanto a previsiones? Para esta noche, a partir de las 11 hasta las 7, durante 2 noches, se corta el tritúnel de María Pita por trabajos de mantenimiento y se permite, como es habitual, el acceso al parking de María Pita. Muchísimas gracias, Juan. Que tengáis muy buen día por ahí, muy buena semana. Gracias, buenos días igualmente. Carrasco y García Clínica Dental patrocina la primera entrevista. Y os venimos contando desde la celebración de las fiestas de Santa Cruz los sucesos, las peleas que marcaron ese desencuentro entre Concello y Comisión de Fiestas que decidió la Comisión para que la situación no llegara más a acabar antes la celebración el último día. La propia Comisión publicaba en sus redes la semana pasada un mensaje explicando esto y anunciando un comunicado en días sucesivos que llegó ayer y del que hablamos ahora mismo con un portavoz de la Comisión. Muy buenos días. Hola, moi bons días. Comunicado, ademais, completo, non me sai a palabra, onde aclarades punto por punto o sucedido e onde facedes tamén un minutado, non? Do acontecido nese último día das festas. Sí, ao final pensábamos que, bueno, non valía de nada simplemente a cancelación de eventos, senón éramos quen de explicarlle á veciñanza os motivos e todo o que pasou non só nese martes, no que decidimos cancelar, senón durante as semanas anteriores xa. Facedes ese minutado, como dicíamos, coas horas exactas da pelexa, da chamada á policía, de todo o que sucedeu, non? Sí, así é. Tamén a verdade é que foi moita xente a que acudiu dende fora, se comentaba, bueno, como a veciñanza, que poucas veces se veu Santa Cruz tan cheo de xente que incluso deu a volta para a Coruña ao ver que non se cabía. Cales son as vosas conclusións do que sucedeu? Bueno, un pouquiño foi que ao final a afluencia non foi moito maior polo que nos temos falado con axentes de protección civil dado ano anterior, senón que simplemente por falta de medios ofrecidos pola Corporación Municipal puido parecer que estaba máis masificado, haber menos control. Na declaración publicada da que falamos, na que fixechedes, explicades tamén en que consiste a colaboración do Concello, porque queríades aclarar este punto, non? Sí, ao final a colaboración, porque moita xente non o ten en conta, vemos que moita xente trata a Comisión de Festas como se fora parte dun tecido do Concello. Quixemos aclarar un pouquiño cal é a colaboración que teñen eles para que sexa un pouquiño que o noso traballo que é o que facemos. Entonces queríamos destacar sobre todo que todas nós, traballamos como voluntarios e como voluntarias durante xa non todo o mes de agosto, senón que unha celebración deste tipo estáse traballando todo o ano sen recibir ningún tipo de remuneración económica e que todas as actividades que forman parte do cartel, dende os fogos de artificios, concertos, arcos de iluminación, carpas e demais, están pagados polo traballo dos membros e das membras da comisión e que o Concello simplemente limítase á suministración de diversos materiais como son taboleiros para facer as mesas, vallas e 4 baños químicos. Eso é o que aporta o Concello, ademais da habitual supervisión municipal, non? Como foi este ano? Sí, ademais deso, aportanos, como ben ti dis, a supervisión, que este ano sí que foi un pouquiño máis laxa, no sentido de que moitas cousas non houbo. O tema, por exemplo, que saiu o martes da instalación do cuadro eléctrico no museo na estatua García Lorca, que nós, a verdade, nin fomos conscientes e por falta dunha supervisión directa por parte do Concello, ninguén se deu conta ata o martes, pedimos disculpas por esa instalación,
pero creemos que non pode ser que a supervisión do Concello, dos servicios municipais, tarde unha semana en darse conta desto. As festas quedaron atrás e sabemos que en canto isto pasa, as comisións comezades a traballar no vindeiro ano. E así no vosso caso vai ser así? Bueno, a verdade é que temos moitas cousas, pero moitas cousas nas que traballar antes de pensar nin siquiera nun vindeiro ano. Ata o día de hoxe estuvemos redactando este comunicado que do que ti falabas un pouquiño, vendo como iban a ser os próximos días, os próximos pasos que íbamos a dar. Entonces, do próximo ano nós non podemos falar en absoluto porque non temos claro nin siquiera que poidamos realizar o evento, se non mellora sustancialmente as condicións de seguridade e de cooperación por parte do Concello. Se isto non mellora, non ide seguir. No, porque ao final este ano tivemos que vernos abocados a facer tarefas que nin queremos, nin estamos capacitados para facer, nos non podemos levar a seguridade, nos non podemos intervir en pelexas, nos non podemos decirlle a xente que non pode estar nun sitio porque non somos quen, non temos autoridade de a mellor ter que desaloxar unha zona para que se poidan realizar o espectáculo pirotécnico con normalidade e os veciños obviamente tampouco van a entender que eu como un veciño máis que son diga onde pode estar unha persoa ou onde non pode estar, non é algo que nos incumba a nos ter que facer. Iso é o que tivo que facer a comisión, non? Parar as agresións en algún caso e axudar a retirar as persoas do puerto ante o perigo de afundimento. Sí, así é. Como poñemos no propio comunicado, cando iba a comezar o espectáculo pirotécnico ás 12:30, non podemos proceder ao lanzamento pola invasión das zonas de seguridade, tanto a praia como a zona do porto, que estaba con risco de derrubes, o espazo destinado para os vehículos de emerxencias estaban cheos de persoas, polo que non poderían, en caso de que ocurrise algún incidente ou algún accidente, reaccionar. Tamén había unha falta de medios e de personal, no que consideramos que os medios de seguridade, a policía e a Garda Civil foron víctimas tanto como nós, ao verse 4 axentes simplemente destinados a unha festa na que está claro que non se pode controlar simplemente con 4 xentes. Consideramos que son víctimas igual que nós. Pois queríamos facernos eco deste o voso comunicado que agradecemos fixerades neste programa, verdade? Moitas gracias. En Bricodepot seguimos de 20 aniversario y lo celebramos con un pack de vitrocerámica más horno por solo 329 €. Prepárate para la vuelta a casa y disfruta de tu cocina a un precio excelente. Si lo encuentras más barato, te devolvemos la diferencia por 2. Siempre precio mínimo garantizado. Ya en tu tienda y en bricodepot.es. Fiateira Motor, tu nuevo concesionario Citroën y Opel en A Coruña. Conduce un Opel Corsa por 180 € al mes sin entrada o llévate un Citroën C3 desde 99 € al mes. Y si ya eres cliente, pásate por el taller y consigue un 2x1 en el cambio de neumáticos para tu vehículo. Fiateira Motor, Polígono de Agrela. Soluciones fotovoltaicas a medida de sus necesidades. En Promolar Xestión convertimos el sol en energía. Únase a las personas que ya no pagan electricidad, generan su propia energía y respetan el medio ambiente. Somos especialistas en instalaciones fotovoltaicas, miembro colaborador de MySolar y Sunfield, empresa adherida al plan de subvenciones del INEGA. Promolar Xestión. Informes en el 981 63 10 47 o pxsl.es. Pídanos presupuesto sin compromiso. 1:10 de la tarde, saludamos a esta hora de la mañana a Gonzalo Castro, concelleiro de Fomento e Promoción da Cidade. Moi bo día. Bo día, bo día. Como vas? En primeiro termo que falamos a semana pasada estabas un pouquiño... Sí, bueno, nada, vamos indo, sabes que estas cousas de roturas son complicadas, levan o seu tempo, pero bueno, pouco a pouco. Bueno, agradecemos a túa presenza no programa, no remate ademais das festas e tras dicir adeus onte dende o Porto os grandes veleiros que nos visitaron nos últimos días, non? Sí, bueno, onte despediuse a Torsips da Coruña rumbo a Lisboa con un balance creemos que moi positivo. De feito, temos contabilizadas máis de 100.000 persoas, 100.000 visitantes nos 3 días nos que as embarcacións estiveron abertas ao público, en concreto 101.054 persoas. Que, bueno, que polo miúdo o registro de visitas foi medrando, non, a medida que se chegaba a semana. O xoves tivemos casi 28.000 persoas, o venres subiu a 36.000 e o sábado
casi 38.000 persoas no último día hábil, non, para poder subir aos buques. Creo que a resposta foi espectacular, houbo pois moitísima afluencia e, bueno, e o sentir xeral pois foi de satisfacción. Creo que a xente gustoulle moitísimo, non, participar deste evento, poder visitar os veleiros desta categoría e desta dimensión, non? Deixamos atrás tamén a romería de Santa Margarita e quedan por diante esas festas nos barrios, balance positivo en todo caso do global, non? Sí, bueno, ainda queda festa nos barrios, queda tamén o Festival do Flores Rock. Este ano tamén dá un salto importante en canto ao que é a súa programación, non, e o nivel do cartel. Queda hoxe, digamos, como colofón as propias festas de María Pita como último evento vinculado directamente á programación das festas de María Pita, o concepto de Rubén Blades no Parque de Santa Margarita, ¿no? Que vai a ter un cheo, está xa todo papel vendido, non, para este concerto, un concerto que en principio estaba programado, como ben sabido, para o mes de xullo no Porto, pero que por razóns de saúde, non, do propio Rubén Blades se reprogramou para este día. Creo que vai ser un colofón pois moi bo, espectacular, non, moi bonito, e creo que resume moi ben, digamos, o que foi a programación destas festas de María Pita, que apostaron evidentemente pola diversidade, apostaron pola calidade e apostaron por achegar, digamos, a cultura e a música a todos os públicos, non, a todos os espectros de idade e a todo tipo de estilos musicais. E que impacto económico e tamén o número de asistentes coidades que tiveron as festas chegados a este punto? Podes facer un cálculo aproximado? Pois estamos traballando niso, pero bueno, podemos tomar como unha referencia, porque sí que o temos valorado e feito, non? Por exemplo, no caso do Festival Noroeste, bueno, temos calculado que o impacto nos días que nos que durou o Festival Noroeste, que foron 4 días, o impacto para a cidade foi de máis de 1 millón de euros diario. Quero dicir que evidentemente, pois, a parte evidentemente do gasto, digamos, de hotéis e hosteleiro, a maiores, a xente que se achegou á cidade da Coruña, pois generou a nivel comercio, a nivel hostelería, etcétera, pois un movimento de máis de 1 millón de euros diarios durante o Festival Noroeste. Bueno, estamos facendo os cálculos das festas de María Pita e, bueno, creemos, polo que estamos ahora mismo recopilando, non, e analizando e estudando, que o balance vai a ser moi semellante ao que nos aportou o Festival Noroeste durante esos días, non? Podemos estar falando, evidentemente, durante o mes de agosto, ao que varía que engadirlle este ano tamén a programación que se fixo durante o mes de xullo, fundamentalmente vinculada, non, ao espazo do Porto, non, e do muelle de batería. Podemos estar falando, sin temor a equivocarnos, dunha media aproximada dun impacto económico de 1 millón de euros diario durante todo o que foi, bueno, pois as festas de María Pita no mes de agosto. E falando da promoción da cidade, hoxe comezamos o programa mencionando todo o que está a acontecer co caso Rubiales, e o que está sucedendo pon en risco a candidatura de España para organizar o Mundial e, por tanto, esa posibilidade de que a Coruña seña unha das sedes. Bueno, non sei, desde o goberno municipal de Inés Rei o que estamos traballando, xa temos feito, xa temos presentado a nosa candidatura para formar parte, non, desa proposta de España, Portugal e Marrocos a ser sede do Mundial de 2030. Témolo preparado, témolo presentado, é unha boa candidatura. Esperamos, obviamente, poder formar parte da mesma. E, claro, xa cuestións que se nos escapan, non, desde o propio Concello, como pode ser a influencia que poda ter na FIFA e a situación que se está a vivir na Federación Española de Fútbol a hora de decantarse por unha candidatura ou outra, a non ser se nos escapa. O que sí que é certo e que é evidente, e que eso xa o temos manifestado, que o que esperamos, evidentemente, polo ben do fútbol, non, polo ben incluso hasta da propia imaxe do fútbol español, non, da propia Federación Española de Fútbol, é que isto se arranxe canto antes, que se tomen as decisións que haxa que tomar, que se tomen as medidas que haxa que tomar, porque evidentemente compartimos evidentemente a preocupación, non, por unha situación que en ningún caso se debería de ter producido,
e máis a estas alturas eu creo que cuestións deste tipo nos fan reflexionar e moito, non, sobre o que aínda queda por avanzar en materia de igualdade, pero que, bueno, o que esperamos evidentemente que isto se resolva da mellor das formas posibles, que non se vexa afectada a imaxe do fútbol español, porque evidentemente o fútbol español é moitísimo máis que todo isto, e o fútbol español pois, bueno, hai moitísima xente traballando con valores, con principios, con moita dedicación, desde o fútbol base, ensinando evidentemente a rapazas e aos rapaces valores fundamentais, non, no ámbito deportivo e no ámbito social. E ese traballo que se está facendo, non, no fútbol español e que dou os seus froitos neste caso na selección femenina con ese campeonato do mundo, que é unha pena que non se este falando realmente, non, do logro deportivo, non, e que evidentemente se vira empañado todo isto por unha cuestión pues, lamentable. Bueno, esperamos que a imaxe do fútbol español non se vexa dañada, esperamos que se poida recuperar a boa imaxe e o crédito que temos a nivel internacional e esperamos obviamente que España, Portugal e Marrocos acollan o Mundial de 2030 e que aí este Coruña, non? Eu creo que sería unha boísima noticia para a cidade formar parte desa candidatura, porque evidentemente, bueno, vamos, se falamos antes de retorno económico non das festas, o retorno que tería a nivel de imaxe para a cidade e económico formar parte dunha candidatura do Mundial de Fútbol con todo o que representa un evento dese nivel, vamos, sería incalculable. Gonzalo Castro, concelleiro de Fomento e Promoción da cidade da Coruña, moitísimas grazas por estar connosco. Muchas gracias a vos. Proctología Coruña patrocina la información deportiva. Fran Hermida, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Teba. Ya por fin hemos tenido primer carrusel, aunque bueno, rematado con empate. Sí, la verdad es que el Depor mereció más porque fue el equipo que llevó el peso del partido, el que tuvo las ocasiones, pero bueno, está todavía en proceso de ensamblar este Depor con tantísimas caras nuevas, ¿no? Y es que hoy lo recordábamos en un artículo en la página web, este es un Depor que ha dado la vuelta prácticamente a toda su plantilla, quedan 8 futbolistas de la pasada campaña y uno de ellos, Kuki Salazar, está pues yo creo que muy próximo a abandonar el club, por lo tanto, bueno, pues 7 jugadores, muchas novedades, algunos precisamente de los nuevos que se han perdido parte de la pretemporada por lesiones, bueno, pues el Depor lo que le toca es seguir, como decimos, ensamblando y afinando su juego, ¿no? Se vieron cosas desde luego que invitan al optimismo, se ve una defensa muy seria, se ve un equipo que bueno, pues parece que desde luego jugando con este esquema y jugando así en casa no parece que su portero vaya a pasar demasiados apuros, pero ahora lo que toca es tener un poquito más de colmillo, ¿no? Y sacar pocas conclusiones, porque al final, una, tú estás de rodaje y dos, no sabes exactamente qué tipo de rival tienes enfrente. La impresión que da es que el Rayo Majadahonda no va a ser de los equipos más destacados de la categoría y por lo tanto, bueno, pues mesura y a pensar ya en 2 citas, una, la del próximo sábado a las 9:30 en Lugo, partido de proximidad ante un recién descendido como el Lugo, una buena piedra de toque para el Depor, asignatura pendiente como son los partidos fuera de casa y hay que buscar esa primera victoria de la temporada. Y por otro lado, el viernes, que es cuando acaba el plazo de fichajes y el Depor sigue buscando refuerzos, en concreto para el mediocentro. 1 o 2 mediocentros podrían llegar de aquí al viernes, como decíamos, Kuki Salazar dejará su ficha libre para alguno de ellos. Y un recordatorio, Teba, hoy no hay Coruña Deportiva, hoy toca baloncesto. Gracias, Fran. Un saludo. Es la 1 de la tarde, son las 12 en Canarias. España y Mauritania han llegado a un acuerdo para el desembarco del patrullero de la Guardia Civil al que se le negó el acceso al país africano. Esto era la primera vez que ocurría desde el año 2007. Es información que hasta ahora les cuenta la SER. Información de Javier Bañuelos. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, después de 4 días sin poder desembarcar en Mauritania, las negociaciones intensas que ha mantenido el gobierno español con el país africano han dado sus frutos, se ha desbloqueado la situación y, según ha sabido la SER, se ha cerrado ya un acuerdo que permitirá al patrullero de la Guardia Civil, Río Tajo, poder tocar tierra
en un puerto seguro en cuestión de horas, pero no será Mauritania, será en otro país africano muy cercano, según confirman al ser fuentes del gobierno. De hecho, ahora mismo ese patrullero Río Tajo está navegando rumbo al sur con esas 168 personas a bordo que fueron interceptadas el pasado jueves en aguas mauritanas. La situación a bordo del patrullero, según confirman al ser fuentes del gobierno, es tranquila dentro de la complejidad, dicen, que supone llevar a tantas personas a bordo. Las empresas energéticas del transporte y la hostelería aumentaron sus precios en 2022 más de lo que subieron sus costes. Lo dice un informe del Banco de España que constata también que este aumento en los costes y su posterior traslación al precio final provoca que caigan las ventas. Jordi Fábrega. El Banco de España utiliza datos de la agencia tributaria para estudiar cómo las empresas trasladaron a los precios finales de venta los incrementos de costes de sus materias primas el año pasado, 2022, básicamente por el aumento de precios de la energía. Y la conclusión es que, en general, las empresas sí trasladaron ese sobrecoste al precio de venta final para que fueran los consumidores los que lo soportaran. Pero el análisis va más allá y constata que hay algunos sectores que no se limitaron solo a trasladar ese incremento de costes al precio final, sino que lo que hicieron fue subir el precio de venta más de lo que habían aumentado sus materias primas. Fueron las empresas de electricidad, de gas, pero también el transporte y la hostelería las que lo hicieron. Un incremento que redujo ligeramente las ventas de estos sectores, según calcula el Banco de España. La bolsa ha detenido su cotización por un problema técnico desde hace más de hora y media. No hay actividad. ¿Qué ha pasado, Edu Hernández? Pues según Bolsas y Mercados, el IBEX ha tenido que parar su actividad a las 11:20 de hoy por un fallo técnico. Aseguran estar trabajando en ello para que el sistema de cotización vuelva a funcionar, aunque todavía no han informado sobre la razón tras ese fallo técnico. El IBEX, como decimos, ha quedado parado a las 11:20. Lo hacía con un valor de poco más del 1% a su favor y estaba por encima de los 9.400 puntos. Una tendencia que se ha ido manteniendo a lo largo de la mañana y que se da después de un cierre en la última sesión del viernes pasado por debajo de esos 9.400 puntos. El presidente de Aragón, el popular Jorge Azcón, defiende que el PP se reúna con Junts para abordar una investidura de Núñez Feijóo. Cree que hay que dialogar con todos y que una cosa es hablar y otra es ceder. Azcón también cree que es prácticamente imposible que pueda haber un acuerdo con el partido del expresidente catalán Carles Puigdemont. La razón fundamental por la que el señor Feijóo se reúne con todas las formaciones políticas, excepto con Bildu, tiene que ver con que las formas en democracia son una parte fundamental de la democracia. Creo que las posibilidades de que el Partido Popular llegue a acuerdos con Junts son prácticamente imposibles. Baleares elimina el requisito del catalán para el personal sanitario. El nuevo gobierno del PP y con el apoyo externo de Vox lo justifica la necesidad de contar con más personal de medicina y enfermería ante la escasez de personas que quieran trabajar en las islas, entre otros motivos por el elevado precio de la vivienda. Mallorca, Mame Municio. El Gobierno asegura que el catalán como requisito en sanidad era un elemento disuasorio más y como tal lo quitan. También aprueban un complemento con el fin de mantener el número de médicos y otro personal sanitario. La consellera de Salud, Manuela García. Un clamor de todos los sindicatos, piensan que tiene un carácter disuasorio. No es exclusivamente el único problema que hay a la hora de captar y fidelizar profesionales, evidentemente, pero sí uno de los problemas que existen, junto con la vivienda. Se regularán jurídicamente las especialidades de difícil cobertura como oncología en Ibiza, vinculadas a un complemento de mejora retributiva para garantizar la cobertura sanitaria. Por cierto, que en Mallorca, Salvamento Marítimo busca a un padre y a su hijo que salieron en velero este domingo. No hay noticias de ellos desde hace más de 24 horas, tampoco noticias del barco. Y del exterior, el embajador de Francia en Níger va a continuar en el país a pesar de los intentos de la Junta Militar que gobierna en la zona de expulsarlo. Lo ha confirmado el presidente Emmanuel Macron, que reitera el apoyo al presidente depuesto Mohamed Bazoum tras el golpe de Estado ocurrido a principios de agosto. Corresponsal en Francia, Vicens Batalla. Buenos días. En un discurso desde el Elíseo ante la conferencia anual de embajadores, Macron no ha asegurado directamente que su embajador en Níger, Sylvain Ité, se quedaría allí, pero sí lo ha saludado a distancia, puesto que sigue en Niamey. Concretamente, el presidente francés ha calificado su actuación y la del resto del personal de la embajada de ejemplar y les ha enviado este saludo sabiendo que seguían su intervención. Pienso que nuestra política es buena, se sostiene en el coraje del presidente legítimo Bazoum, en el compromiso de nuestros diplomáticos y nuestro embajador sobre el terreno, que se queda pese a las presiones y todas las declaraciones de las autoridades ilegítimas y gracias al compromiso de nuestras fuerzas de seguridad interiores y nuestros militares, decía Macron. De hecho, este fin de semana se volvieron a producir manifestaciones antifrancesas en la capital del Níger, el sábado en el Estadio Nacional y el domingo cerca de la base militar antiyihadista francesa, y que la Junta
golpista, también ha exigido que se desmantele con sus 1.500 soldados franceses. Y nos queda la información del deporte. Quique Castilla, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? La selección española de baloncesto juega hoy su segundo partido en el Mundial. Va a ser contra Brasil a partir de las 3:30 de la tarde. Última hora de la familia. Marta Casa, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. La selección española que está a punto de emprender el camino hacia el Indonesia Arena, en donde va a buscar desde las 3:30 de la tarde su segunda victoria en este campeonato del mundo. Un triunfo que la clasificaría ya para la segunda fase, en donde esperan Canadá y Letonia. Enfrente va a estar la selección de Brasil, el rival más complicado de este primer grupo, liderada por Marceliño Huertas. En juego va a estar el liderato del grupo, con la duda de Alex Abrines en los de Sergio Scariolo por un golpe en la rodilla. Ayer trabajó al margen, veremos si el jugador del FC Barcelona está en condiciones. Del resto de la jornada, destacar otros 3 partidos. Desde la 1:30 de la tarde, la Eslovenia de Luka Doncic se enfrenta a Georgia. A partir de las 2, Puerto Rico-Serbia. Y desde las 3:20, Grecia frente a Estados Unidos. Gracias, Marta. Además, estamos pendientes de 2 citas relacionadas con el caso Rubiales. Desde las 12:30, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda en funciones, está reunida con Amanda Gutiérrez, presidenta del Sindicato Mayoritario de Fútbol Femenino Español. Y desde la 1, el CSD se ha reunido para decidir si tramita una denuncia que suspenda a Rubiales de sus funciones. En fútbol, hoy termina la tercera jornada en primera con 2 partidos, Getafe Alavés y Rayo Atlético. Y por último, en breves momentos, arranca la tercera etapa de la Vuelta, etapa de alta montaña. Enviado especial Borja Cuadrado, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Desde Suria, en la provincia de Barcelona, va a arrancar la tercera etapa de la Vuelta a España. Primera llegada en alto, 158 kilómetros con desenlace en Andorra, donde habrá que afrontar 2 puertos de primera categoría, uno conocido, el de Ordino, otro, el de Arinsal, que va a determinar seguramente quién sea el nuevo líder de la carrera, en una vuelta que de momento tiene como líder al italiano Andrea Piccolo. Gracias, Borja. Toda la vuelta y el partido de España de baloncesto se podrá seguir desde las 3 en Carrusel Deportivo. ¿A qué país tropical te teletransportarías ahora mismo? Hawái y Bombay son 2 paraísos. Papaya, maracuyá, piña, mango. ¿Eres fan de las frutas tropicales? Zumo de papaya, zumo de papaya, zumo de papaya. ¿Estás harto de los cócteles tropicales con mucho adorno? Cóctel tropical, fiesta de alegría. ¿Te gustaría vivir todo el año con un clima tropical? Hace calor. Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. El 681-016731. Esta noche hacemos el Faro Tropical en la SER. El Faro, con Julia Molina, Cadena SER. De momento es todo. Continúa la programación local y regional de la SER. Nosotros seguimos pendientes de lo que pasa en cadenaser.com y a partir de las 2, la 1 en Canarias, en tiempo de hora 14, con Laura Gutiérrez. Cadena SER. Servicios informativos. Ven a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos aceite de girasol El Bareo, garrafa 5 litros, 6,95 €. Y en frutería, melón verde entero, kilo 55 céntimos. Gadis, en confianza. Si juntas todos los asistentes del Sondo Camino con los del Resu, le añades los de Portamérica y le sumas los del Festival de la Luz, tendrás una cifra aproximada de lo que significa la audiencia de la cadena SER en Galicia. 304.000 oyentes según el último estudio general de medios. Cadena SER Galicia tiene más audiencia que la suma de nuestros competidores directos comerciales, COPE y Onda Cero en Galicia. Esto es un festival de información, entretenimiento, deporte y humor del que tienes pulsera. ...93.4 FM... Radio Coruña... Cadena SER. Pedro Navaja, puñal en mano, le fue pa' encima. El diente de oro iba alumbrando toda la avenida. Quiso fácil, mientras reía, el puñal le hundía sin compasión. Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón. Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía a esa mujer que revólver en mano y de muerte herida. Ay, le decía, yo que pensaba, hoy no es mi día, estoy salada. Pero Pedro Navaja, tú estás peor, tú estás en nada. Y créanme, gente, que aunque hubo ruido, nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los 2 muertos se tropezó. Cogió el revólver, el puñal, los pesos
se marchó y tropezando se fue cantando desafinado. El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Ay, Pedro Dios. Navaja, matón de esquina, quien a hierro mata, a hierro termina. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Maleante pescador, balanzuelo que tiraste, en vez de una sardina, un tiburón enganchaste. Pasan 11 minutos de la 1 de la tarde, es el nombre propio del día. La salsa de Rubén Blades cerrará las fiestas de A Coruña, las grandes, como nos comentaba Gonzalo Castro. Esta noche el evento formaba parte de Coruña Sound, se iba a celebrar el 20 de julio, pero un problema en las cuerdas vocales de Rubén Blades pues forzó ese cambio de fecha y ubicación y quiso que se convirtiera en el broche de oro de estas fiestas. Ha llegado el día, hoy a partir de las 10 lo veremos subirse al escenario de Santa Margarita para repasar su trayectoria y su biografía y mucho más, repasada en esta casa con Pablo Díaz Bouza. Así que vamos a ir escuchando fragmentitos de ese gran trabajo que hizo Pablo, que menudo verano lleva, con Jason Derulo y Rubén Blades, ahí. Ojo ahí. Bueno, pues eso, le preguntaba a Rubén sobre su biografía, porque claro, resulta que él iba a ser abogado y esto nos decía Rubén Blades. Yo no fui abogado por la dictadura en Panamá. La dictadura mi familia se fue de Panamá, mi papá se fue en el 73 con mi mamá, que mi mamá sacó a mi papá, que es el cuento que me enteré, fue después que mi madre muere, que me entero yo qué fue lo que pasó. Pero a mi papá lo habían acusado de estar envuelto en un complot para matar a Noriega y a Torrijos. Y mi mamá lo saca de Panamá en el 73, yo me gradúo en la Universidad Nacional en la Facultad de Derecho y Ciencia Política en el 74, estaba trabajando con gente privada de libertad en ese tiempo, y tan pronto me gradué, sustenté mi tesis, pues me gradué, me registré mi diploma con la Corte Suprema de Justicia, y me fui de Panamá porque me iba a ser abogado bajo una dictadura, y me fui. Y me fui entonces para Florida, y ahí en Florida estaba mi familia pasando mucho trabajo. Y como no tenía ni papeles, ni tenía, el diploma mío no funcionaba, no era reconocido en Florida, lo único que se me ocurrió fue, como antes, había escrito unas canciones que había grabado Richie Ray, y como había hecho un disco con Pete Rodríguez, el Bugalú, en 70, entonces llamé a la Fania para ver si les interesaba contratarme como escritor o cantante, me dijeron que no. Y básicamente les pregunté que si había otro trabajo allá, y me dijeron que había un trabajo en el correo que se había abierto ese mismo día casualmente, y me fui para allá a trabajar en el correo, y así fue que yo empecé en el correo de la Fania, saliendo desde Florida a Nueva York, pero saliendo de Panamá a Florida por la dictadura. Si no, yo me hubiera quedado, hubiera sido abogado, y yo no hubiera sido músico ni actor en nada. Hubiera sido abogado. Dos muchachas y varias personas más, de la mano del Señor, un hombre joven caminaba, cabizbajo y luciendo arrepentido. Es probable que ahora mismo nos estéis escuchando moviendo vuestro cuerpecito, los pies un poquito, o los hombros. Bueno, pues es que le preguntaba a Pablo a Rubén Blades, ¿qué tiene la salsa? ¿Qué tiene la salsa? Yo creo que hay varias cosas. Digo, primero que la música siempre ha sido utilizada para crear solidaridad, crear contacto. Especialmente cuando estamos hablando de la salsa, de música que es bailable, digo, te crea un contacto o sea, imagínate tú que tú llegas a un club de música de salsa, donde hay una orquesta de salsa tocando, y de pronto tú tienes la posibilidad de establecer contacto con una persona que nunca has visto anteriormente, que no conoces, que puede ser de una condición económica distinta a la tuya, de una raza distinta a la tuya, de un oficio distinto al tuyo,
de una situación socioeconómica distinta a la tuya, de una edad distinta a la tuya, de un sexo distinto al tuyo, y de pronto tú tienes la oportunidad de establecer un contacto de gran intimidad con esta persona, porque vas a tocar a esta persona, vas a establecer una relación de baile en la cual, independientemente de todo lo que dije, sexo, circunstancia económica, tamaño, raza, etcétera, lo más importante y lo único importante es que sepas bailar. O sea, ahí tienes de pronto una conexión que no se establece de igual forma, desafortunadamente, en otras áreas de nuestro diario acontecer social. Así que la música de salsa siempre ha tenido eso para mí, que tiene una importancia tremenda. Crea solidaridad, crea la conexión, crea una conexión a un mundo, dentro de un mundo que ha ido perdiendo su capacidad para conectarse, para tener empatía, para poder resolver cosas juntos. Así que la salsa, desde ese punto de vista del baile, te crea esa comunión entre personas que no se conocen, y esa comunión quizás pueda crear la esperanza de que pueda ser aplicada de igual forma en otras áreas hacia el futuro. Mucho amor para enfrentar a la desgracia. Por más problemas que haya dentro de tu casa, por más que creas que tu amor es causa perdida. Y seguimos hablando sobre ese género musical porque Pablo le preguntaba si estaba de acuerdo o no con el apodo que le han puesto a lo largo de su trayectoria, poeta de la salsa. Es decir, no me identifico, pero sí respeto la definición, porque al primero que le escuché eso fue a Gabo, que Gabo me dijo un día a mí, Gabo nada más que me dedicó un solo libro en toda su vida. Y el libro y la dedicatoria decía a Rubén, el contador de historia. Entonces Gabo me decía, tú lo que eres es un cronista que canta. Él me decía, tú lo que eres es un periodista que canta. Me decía, Gabo, tú eres un cronista que canta. Y entonces yo creo que eso es mucho más, me parece a mí más certero. Aunque también tengo que decir que es cierto que hay mucho de poesía en las cosas que hago también. Es decir, cuando uno lee, por ejemplo, una canción como Ella con sus ojos de escuela que nutren e intimidan, por ejemplo, esa es una frase poética. Cuando digo la vida y la muerte bailan con la cerveza en la mano, eso es un giro poético. Así que a mí no, lo que a mí me preocupa es que de pronto se le asigne un tono, como te digo yo, de superioridad. Él es el poeta de la salsa, y los otros que son. Yo no quiero eso. Yo no quiero que me señalen de esa manera. Yo sí creo que lo que hago se define a sí mismo, sin necesidad de que yo tenga que hacerlo. Yo niño no entendía su horror, porque uno es joven y no sabe del amor. Crecí mirando a mi madre vivir aferrada a una esperanza que la enterró toda amargada. Y nos queda un fragmentito más para escuchar, aunque a través de redes sociales David acaba de recuperar esa entrevista y ya podéis escucharla al completo en radiocorona.com y en vuestro móvil, desde luego que podéis hacerlo. Pues eso, que queríamos recuperar el fragmento en el que habla de la elección de las canciones que va a tocar en el concierto en A Coruña, por supuesto. Bueno, eso es difícil porque es que los temas siempre fueron temas que cada cual tenía una razón específica, una razón especial. Pedro Navaja, por el hecho de que se convierte en el éxito más grande de la crónica que yo hago, sino crónica urbana, musical, se convierte en el éxito más grande, ¿no? Por la historia de este encuentro en la calle, este fatal encuentro en la calle. Por supuesto que es uno que no puedo ignorar.
Pero también tienes otros temas, por ejemplo, como El Padre Antonio, o tienes temas como Amor y Control, tienes temas como Maestra Vida, que de pronto son temas plásticos, que son temas que son, me parece a mí también muy significativos para mí en cuanto a la descripción de situaciones y de realidades que yo considero que tienen que ser enfrentadas para poder nosotros tener la oportunidad de mejorar nuestra relación con nuestros vecinos y con la sociedad en general. Nunca de pagar, no se acaba nunca de pagar, no se acaba nunca de pagar. Gran cita esta noche, gran broche de oro para las fiestas, el grandísimo Rubén Blades en el escenario de Santa Margarita. Llora, bro. Si nos paramos y miramos la vida real, parece que perdimos ese punto emocional. La vida social extraño, cuánto daño acabará causando la era de la conectividad. Más que nada lo digo por irme preparando, y cuando llegue ese momento tan preciado, te daré la mano, dejaré de verte como extraño. Para mí seremos como hermanos, las calles como antes volverán a florecer. Colores y sonidos de esos que erizan la piel, la gente que lo hacía online volverá a renacer. Sé que hablo de utopías, pero déjame creer. El centro de atención a la discapacidad más antiguo de toda Galicia, Paimeni, celebra hoy sus 100 años, su centenario, con una gran fiesta. Ya han venido celebrando el centenario con pequeñas cositas, pero hoy es esa puesta de largo, esa gran fiesta. Y tenemos con nosotros a María José Bahamonde, que es la directora asistencial del centro, para celebrarlo y para felicitarlas. Hola, muy buenos días, María José. Buenos días. ¿Qué tal estáis viviendo esta jornada? Pues con mucha alegría y mucha expectación y muchas ganas. Bueno, es que tenéis de todo, ¿no? Sí, una fiesta por todo lo alto, como se merece la ocasión. Eso es, como se merece la ocasión y la institución. Hacemos un poquito de vista atrás, ¿nos cuentas un poquito cuál es la historia de esta congregación de las Hermanas Hospitalarias? Sí, pues mira, las Hermanas Hospitalarias nacen, se constituyen en 1881 y en principio pues su misión era atender a las personas, a las mujeres con enfermedad mental que en ese momento no tenían atención. Y a lo largo de los años han ido ampliando su misión y han cogido pues otros campos también, como es la discapacidad intelectual en nuestro caso, o el daño cerebral o la psicogeriatría. Y nosotros pues formamos parte de la institución y nuestro centro se dedica a la discapacidad intelectual. Uh-huh. Aunque ahora mismo la gestión es laica, lo empezaron llevando ellas, ¿no? Las Hermanas Hospitalarias. Sí, todavía hay hermanas en el centro. Sí, la gestión todavía es de las hermanas. Hay hermanas en el centro, lo que pasa que, bueno, pues así como cuando se empezó y durante muchos años, pues de todas las labores se ocupaban las hermanas, pues en la actualidad no hay hermanas para poder hacer todo. Entonces ha aumentado el número de personal laico, ¿no? Pero sí, ellas siguen teniendo presencia, sí. Queremos recordar que el fundador fue Juan García Naveira, por eso ese vínculo, ¿no? Con Betanzos, desde luego en 1923, era un refugio para niñas lisiadas, raquíticas y escrofulosas pobres. ¿Cómo hemos cambiado?
Sí, el nombre asusta un poco, ¿verdad? Pero bueno, era el lenguaje de la época, ¿no? En su momento, pues era un centro también pionero, pero era ese lenguaje que ahora pues nos parece raro, ¿no? Sí. Y que vamos adaptando a los tiempos, porque el proyecto Paimeni incluye también la contribución al desarrollo de esa conciencia social, ¿no?, en el mundo de la discapacidad intelectual, que nos implica e interpela a todos. Efectivamente. Nosotros, una de nuestra misión es darle visibilidad a las personas con discapacidad intelectual, apoyarlas para que estén presentes en la comunidad en igualdad de condiciones que cualquier otro miembro de la comunidad y que se reconozcan sus derechos, ¿no? Y contribuir a que, del mismo modo que todos los demás, pues puedan realizar su proyecto de vida. ¿A través de qué formación y actividades como coordinadora del desarrollo del día a día? ¿Cómo es el día a día en Paimeni? Bueno, nosotros tenemos varios servicios en el centro. Tenemos 2 residencias, una para personas con grandes necesidades de apoyo y otra para residencia de adultos, que son personas con menos necesidad de apoyo. Y luego tenemos también 4 viviendas tuteladas que son pisos que están en Betanzos y que son un poco para que las personas puedan integrarse en la comunidad pues de una forma más normalizada, ¿no? Viviendo pues en un piso como todos nosotros, ¿no? Eso en cuanto a servicios residenciales. Luego tenemos un centro de día y un centro ocupacional que da servicio a las personas que están en las residencias y también a personas que vienen solo a la actividad diurna. Y en el centro ocupacional pues tenemos varios talleres. Tenemos un taller de lavandería industrial, un taller de confección de las canastillas de bebé Gadis, de la promoción de Gadisa. Tenemos uno de bordado artesanal. Bueno, tenemos varios talleres en los que ellos realizan actividades, ¿no? Tenemos luego también actividades transversales, como pueden ser las actividades de ocio. Le damos mucha importancia porque las personas con las que trabajamos son gente pues aún joven y que necesita salir y que necesita pues hacer actividades fuera y enriquecerse, ¿no?, de todas las experiencias. Entonces, tenemos un servicio de ocio que es transversal para todos los servicios y que intenta hacer un ocio normalizado también para las personas con discapacidad, ¿no? Contamos también con un grupo de voluntariado que nos apoya mucho en estas actividades, en poder acercarlas al ocio en igualdad de condiciones que el resto de la población. Y luego hacemos también pues actividades de mantenimiento cognitivo, de educación para la salud, bueno, pues una serie de actividades transversales para todo el centro. Para llevar a cabo todos estos servicios, que son muchos, María José, tenemos que hacer hincapié en la necesidad de recursos y tienes estos maravillosos micrófonos a tu disposición. Sí, bueno, nosotros en principio sí que buscamos siempre colaboraciones y la verdad es que sí que responde bastante bien la gente, ¿no?, a las colaboraciones que pedimos, pero sí que es verdad que nuestros proyectos, nosotros tenemos un contrato con la Consellería que nos financia las plazas, pero que luego hay una serie de actividades a mayores que a nosotros nos gusta potenciar y desarrollar, con las que, bueno, pues intentamos buscar financiación, ¿no? Tenemos proyectos pues financiados por CaixaBank, por Abanca, bueno, por distintas instituciones. Y tenemos también la colaboración de las instituciones locales y también la colaboración del vecindario, que aunque no sea una colaboración económica, es una colaboración de acogida a nuestras personas usuarias, ¿no? Y de ayudarnos a buscar a conseguir ese proyecto común que es la integración y la participación, ¿no?, de ellas. Pero sí, estamos siempre intentando buscar recursos y financiar actividades a mayores y también buscar voluntariado, porque también es muy importante, ¿no? Tenemos un grupo de voluntarios muy activo, pero sí que ya que tengo la oportunidad, yo animo a la gente a que pues se haga voluntario, porque para las personas que atendemos es otra cosa distinta a lo que hacemos los que trabajamos. El voluntariado es algo que se hace de forma gratuita y que se percibe así. Es decir, las personas a las que atendemos lo perciben como estás conmigo porque quieres, no porque soy importante para ti, ¿no? Entonces,
es muy importante tener un voluntariado que nos ayude y que bueno, pues que ayude a las personas a participar, ¿no? Entonces, nada, animar a la gente. En general, la gente que prueba está muy satisfecha, ¿no? Siempre dicen que, bueno, pues que es muy gratificante. Entonces, pues yo animo a la gente a que pruebe esta experiencia. Eso es, a que se ponga en contacto con Irmás Hospitalarias, con el Centro Paimeni, para formar parte de esa gran familia que en realidad sois. ¿A cuántas personas ahora mismo atiende el centro? Pues ahora atendemos a 154 personas en todos los servicios. ¿Y tenéis la cuenta de las personas que han pasado por el centro a lo largo de estos 100 años? Bueno, tenemos un archivo en el que están todas, pero sí, ha pasado mucha gente. De hecho, la fiesta de hoy quiere ser un poco, bueno, por supuesto, homenaje para todos los que estamos ahí ahora en este momento, pero también para todas las personas que han pasado por aquí, ¿no? Que han estado en el Centro Paimeni, tanto para las personas que han sido usuarias como para los trabajadores que han pasado por aquí a lo largo de todos estos años y, por supuesto, para las hermanas que desde 1923 pues han dedicado su vida a este centro, ¿no? Entonces, bueno, pues queremos que esto sea también un homenaje para todos ellos, un reconocimiento para todos ellos, pero también una proyección hacia el futuro, ¿no? Y que también esto nos permita pues seguir dando visibilidad a las personas con discapacidad intelectual. Eso es. ¿Y cuáles serían esos grandes retos si miramos hacia adelante? Pues los grandes retos son el vivir cada vez más integrados, el participar, el tener posibilidades de desarrollar el proyecto de vida particular de cada uno, el que las instituciones y la sociedad nos pudiésemos aportar para que estas personas pudiesen hacer lo que a ellos les gustaría hacer, no que fuese simplemente lo que se ofrece en un centro, sino que pudiesen tener posibilidades de elegir, el que pudiesen tener una participación y un ocio pues lo más normalizado posible y también la integración laboral, ¿no? Que pudiesen acceder a un empleo y, bueno, pues hacer una vida pues similar a las que hacemos las personas que no tenemos discapacidad intelectual. Pues por otros 100 años desde el corazón, María José, coordinadora asistencial, un bico gigante a toda la familia Paimeni, a las hermanas desde luego, y que disfrutéis mucho de esa fiesta tan merecida. Muchas gracias. Muchas felicidades. Gracias, gracias. En Óptica Muiño encontrarás lo más novedoso en gafas de sol y graduadas y en adaptación de lentillas. Visítanos y sin ningún compromiso te revisamos la vista. Óptica Muiño, en Linares Rivas 2, en Sada. Salud para tus ojos. ¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 11 de septiembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, 3x2 en más de 4.000 productos. Como en el Actimel 100 gramos pack de 6. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. ¿Cuándo dejaste de creer que todo es posible? El nuevo Hyundai Kona llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño para demostrarte que nada es imposible. Supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona. Hyundai, única marca con 5 tecnologías eléctricas. Y Upersa Finisterre Motor. En Ferrol, Polígono de Agándara. Y en A Coruña, Polígono de Agrela. Dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power. And she really someone I wanna know. Oh. This boy is electric. This boy is electric and you're sparkling like the universe connected. I'm buzzing. Night after night after night, this joy is electric. This joy is electric and you're circuiting through. I'm so happy that I'm alive. Happy I'm alive at the same time as you. Cause you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got
Pasan 34 minutos de la 1 de la tarde. Es tiempo de saludar a David Iglesias, encargado de las redes sociales, de la web, de YouTube, de un montón, del TikTok. Está abierto TikTok ya. Claro, es que yo pensaba que no lo ibas a decir, como el TikTok que nos curramos. Viernes lo publicamos ahí y vamos a ir haciendo cosillas. Esta semana nos la tomamos de prueba, porque ya sabes que el lunes que viene empezamos la nueva temporada. Esta semana vamos a tener cositas por ahí, pero a partir del lunes que viene ya va a ser todo una locura. Si queréis ver a David Iglesias convertido en TikToker, pues ahí podéis. Y a los demás, tampoco no me dejes a mí toda la responsabilidad. La gran estrella del TikTok y esto tenemos que decirlo. Tú verás lo que haces. El caso es que, ¿qué has encontrado por redes sociales? Bueno, pues es que acabábamos muy bien la semana ayer, porque teníamos, por ejemplo, la romería de Santa Margarita con esos fuegos, la salida de los veleros de la Tal Ship Race, que tengo un vídeo ahí retuiteado en la cuenta de Radio Coruña, de Coruña Turismo, desde la torre de control marítimo, desde la H. Bueno, se ven ahí todos los veleros saliendo, barcos coruñeses acompañándolos en esa salida por los mares de A Coruña. Bueno, una cosa preciosa, ¿eh? Qué bonito. Precioso ese vídeo. Y además también tuvimos conciertazo en Nuevo Mesoiro con sus fiestas y es que estuvo Café Quijano ayer. Un montón de gente que se acercó hasta el barrio. A mí me tocó Santa Margarita ayer. Yo fui a ver a Liboria, me tocó Santa Margarita, pero la gente que fue a Café Quijano, cuidadito porque estuvo tremendo, ¿eh? Vi unas fotos por ahí y también... bueno, desde la cuenta @novo_mesoiro decían unas grandes fiestas, una asociación que se aparta de las fiestas por la falta de comunicación con el ayuntamiento, una alcaldía que no pisa nuestras fiestas. Creo que llevamos 2 meses tendiendo la mano, ahora le toca al que la rechaza, si quiere. Agradecer al PP y al BNG por aceptar la invitación. Un resumen de un sentimiento alegre por el barrio, decepcionado. Ahí lo dejo. Bueno, y además quieres contarnos cositas que has encontrado en el día de hoy, más allá de lo que han dejado las redes en el fin de semana, claro, con las fiestas en los barrios y demás. Claro, ya traemos cosas para hoy. Por ejemplo, yo te recomiendo que escribas un relato. ¿Qué te parece? Vale. Bueno, esto nos lo decía @bibliodacoruna, que decía: últimos días hoxe escribo en... Xa temos historias en Abegondo, Cabanas, Curtis, Rianxo, Melide, Cea, Somozas, Neda, pero de moitos concellos non sabemos nada. Escribe sobre o teu e podes gañar unha fin de semana e outros premios. ¿Qué te parece esto? Me parece guay. Pues venga, todos escribir relatos de vuestros concellos, de Coruña incluida, por ejemplo. Hablábamos de fiestas y es que hay gente por ahí, por el área, que continúa, ¿eh? Sí, claro, porque en el área todavía hai fiestas, ya sabes que esto en verano es fiesta en todos lados, a todas horas. E hoxe temos festas en Porzomillos, Oza Cesuras. Temos churrascada ás 8 da tarde e despois de Vicio e a Orquesta New York. Pero también en Curtis, porque en Curtis tienen al Grupo Bomba y el Grupo Origen. Y en Castro de Laxe, en Culleredo, tienen a la Orquesta Marbella. ¿Qué te parece? Pues me parece muy bien y con ese repasito lo vamos a tener que dejar aquí, David Iglesias. Nos vamos, que ya está por aquí Rubén Venturella. Marcan el paso, ya se puede ver la procesión. Con el sol a sus espaldas, de mar y de hierba cortada, el olor marca la dirección. El momento de decir adiós. Pues ese momento ha llegado. Vamos diciendo adiós a los colaboradores, las secciones que han colaborado con nosotros a lo largo de este verano. Y con Rubén Ventureira y las historias coruñentas vamos a cerrar el círculo porque vamos a hablar precisamente de San Amaro, tal y como habla Xoel López, en la que ha sido tu sintonía. Rubén, buenos días. Buenos días, sí, efectivamente. Con un montón de curiosidades, tú sabes mucho sobre lo que hay allí y hoy vamos a hablar sobre el cementerio y también pues, sobre otros lugares, porque vamos a empezar por ahí, en los que se enterraba en la ciudad, porque ¿dónde se enterraba antes, Rubén? Bueno, claro, antes pues era junto a las iglesias, ¿no? Y
era la nota predominante, ¿no? Hasta que se bendice este camposanto, que además encontramos la fecha en su día en una investigación en el archivo municipal, en una investigación que se hizo con motivo del bicentenario de San Amaro. Encontramos que fue el 9 de noviembre de 1812, que es, por cierto, una de las fechas que incluyo en el calendario histórico, que ya está a la venta en librerías y kioscos coruñeses, ¿no? Muy recomendable, además, de verdad, no os lo perdáis si sois amantes de las efemérides de A Coruña y de las fotografías. Sí, es una publicación, está funcionando bien, además estamos vendiendo el del año 24, es como la lotería, ¿eh? En agosto ya estamos vendiendo, aprovechando la alta, respuesta turística que ha habido este año, pues yo creo que funciona muy bien. Y sí, era ahí donde se enterraba, ¿no? A partir de 1812, pues se entierra ahí. Está dividido en tres, que es el conocemos, ¿no? El cementerio general, el cementerio civil, que es para, ¿no?, gente no religiosa, y el cementerio británico, que este es el más curioso, el que más llama la atención. Se ve ahora muy bien desde el centro de salud. O sea, es el centro de salud desde allá arriba, está en la segunda planta o la tercera, y lo ves muy bien, porque si no, no se puede entrar. Tienes que entrar. Hace años tenías que pedirle la llave al cónsul británico, ahora está en Vigo. Ahora, hay otra, puedes hablar con la gente del cementerio, pero si tienes allí, claro, lógicamente un interés y tienes allí a alguien enterrado, ¿no? Y esto se promovió por la colonia británica en la ciudad. El primer enterramiento fue el del entonces cónsul británico en Galicia, fue el que compró los terrenos en 1867 y luego fue precisamente el primero que se enterró allí, ¿no? Y hasta los años 70 del siglo XX eran habituales allí los sepelios, pero en el 82 llegó ya el último. Y hay unos 100 enterramientos, yo he estado allí varias veces, es un lugar pues muy curioso. Ya hacen cónsules, marineros, ciudadanos, no solo británicos, también hay franceses, alemanes, suizos. Es un lugar que merece ser visitado y cuya historia merece ser conocida, porque además hay un montón de enterramientos ilustres, ¿no? Sí, nosotros ahí cuando Suso Martínez y yo, que fuimos los que empezamos con las visitas guiadas al cementerio con la concejala Luisa Cid hace años, pues precisamente cuando se cumplió el bicentenario, en el año 2012, ¿no? Y siempre reivindicábamos que era otro panteón de los gallegos ilustres, ¿no? Porque ahí hay constructores de la identidad gallega, te puedo decir unos cuantos: Antón Vilar Ponte, fundador de las Hermandades da Fala; Segundo Moreno Barcia, Emilio González Roper, Ramón Villar Ponte, Ángel Casal, ¿no? Estos días he hablado de él, porque fue el alcalde de Santiago fusilado en el 36, que era coruñés; Eduardo Pondal, tiene ahí una tumba donde pone cantor da raza galega, que sabemos que es el autor de la letra del himno gallego, ¿no? Eduardo Pondal. Los editores Uxío Carré Aldao y Leandro Carré Alvarellos, Luis Seoane, Manuel Ugris Freire y Manuel Murguía, ¿no? Que está ya allí junto a los hijos que tuvo con Rosalía de Castro. Rosalía sabemos que está en el panteón de los gallegos ilustres, pero el marido de Rosalía y sus hijos e hijas están ahí en San Amaro, ¿no? Ahí hay mucha música, ¿no? De hecho, cuando fue el bicentenario se hizo un concierto, un recital poético más concierto, donde se interpretaban poemas de gente enterrada allí, de ilustres enterrados allí, de cantantes y músicos y canciones de músicos enterrados allí, ¿no? Pues hay que repetirlo. Eso sí, tuvo mucho éxito en su día. Fue una cosa curiosa, se hizo por el bicentenario, y nos dio juego para hacer un programa que dijimos, nos da juego para hacer dos o tres actos más de este estilo, porque algunos quedaron fuera. Pues sí, está ahí pues Canuto Berea, Marcial de la Daliz, el maestro Chané, Pucho Boedo, ¿no? Una de las pocas personas en Coruña que tiene 2 estatuas, no la única, tiene los reconocimientos callejeros, y luego pintores como Francisco Llorén, Robán Navarro, escritores como Wenceslao Fernández Flores, Miguel González Garcés, poeta, ¿no? Luego mujeres, claro, que no podía faltar en la ciudad de las mujeres. Clara Corral Ayer, que es una de las mejores poetas gallegas, la escritora Francisco Herrera, que fue la primera académica de la Real Academia Galega, y la poeta pues Luisa Villalta, a la que precisamente se le dedica, ¿no?, el próximo Día de las Letras Galegas. Hay un caso muy curioso, que es el de Herminia Rodríguez Borrell, que fue una dama, que hay un cuadro estupendo en Bellas Artes, ¿no?, de un retrato de ella, es uno de los grandes cuadros del Museo de Bellas Artes. Y esta mujer estuvo casada con un magnate del petróleo en su día, fue muy famosa en la época. Dicen que es la primera mujer que se condujo, ¿no?, aquí en la ciudad. Una mujer muy moderna para la época, está enterrada allí. Y luego, hemos hablado antes pues de algunas poetas y escritoras, y también está Juana de Vega, ¿no?, la condesa de Espocimino, una figura del liberalismo coruñés, ¿no?, que está enterrada con el corazón de su marido, como viene en la propia tumba, que es Espocimina, ¿no? O sea, aquí está, yace Juana de Vega, y tal, no sé qué, viuda de Espocimina, cuyo corazón yace aquí. Es decir, los restos de Espocimina están diseminados por varios
en 2 puntos de Navarra, si no recuerdo mal. Pero el corazón, que ya lo conservo en un cofre, pues lo llevo. O sea, está allí en la tumba, sí, sí. Bueno, y hemos hablado de historia largo y tendido en el programa, hemos hablado también de las tragedias coruñesas que tienen como no su reflejo en este cementerio. Claro, el tema de la guerra civil está ahí muy presente, ¿no? Está el jovencísimo gobernador civil fusilado en el 36, Pez Carballo, el alcalde fusilado en el 36, Suárez Ferrín, y el dibujante Luis Uzi también, ¿no? Fusilado también en el 36, y luego hay una historia muy curiosa, enfrente justo de la tumba de Murguía, de la que hablábamos antes, están los que llama Suso Martínez los Salvaza al Soldado Ryan coruñeses, ¿no? Que son los hermanos Montel Toucet, que eran 3 hermanos del bando franquista que caen en la guerra civil en el 36, en el 37 y en el 38, que antes tenían el colegio a su nombre en la Ciudad Vieja, que luego por la ley de memoria histórica se retiró, ¿no? Y bueno, luego luego está también reflejada la gran tragedia la historia de la ciudad en cuanto a merma de población, que es la epidemia de cólera de 1854, que diezma la población, la deja, acaba con el 10%, se calcula, de la población de la ciudad, ¿no? Y bueno, pues eso es también, aquí no entramos en detalles, pues me ha puesto un poco turbulento, pero sí que está entrados en la zona de niños, que se dice en el cementerio, que son como entras a la derecha, pues ahí se fueron enterrados las víctimas del cólera, según el cronista municipal Naya, ¿no? Pero Rubén, tú siempre nos traes a esta sección de historias coruñentas curiosidades. Sí, hombre, esto siempre para contar la historia, claro. Siempre es mejor contar estas cosillas, ¿no? Sí, mira, hay una muy curiosa de la que habla precisamente y habla Joel en esta canción, que es, dice, cuando suena la campana, bastante mejor que yo, obviamente, mi amigo Joel canta mucho mejor, y es porque le hicimos una visita en su día, Suso y yo, a él y a su familia, y se quedó con ese detalle de que cuando va a cerrar el cementerio suena la campana. Es una campana de 1896 y la siguen utilizando para avisar a los visitantes de que va a cerrar. Entonces, la campana está llena entre el cementerio y suena, ¿no? Y entonces ahí es cuando dice la canción, cuando suena la campana, los vivos tienen que marchar, ¿no? Por eso se quedan los muertos. Y luego, bueno, también en su día investigamos el tema de cuál era la más antigua que se conserva, y entonces hay una allí de 23 de abril de 1817 de un joven de 28 años, porque están bastante desgastadas las letras y bueno, con cierta luz ahí en algún momento del día pues pudimos distinguir esto, ¿no? Entonces pues son 2 detalles curiosos. Rubén, ¿y es verdad que hace unos años apareció una esvástica? Sí, esto se publicó además, lo publiqué yo en su día en la Voz de Galicia, fue un hecho muy curioso porque realmente ahí hubo como una zona dedicada digamos a los nazis, que tenía una gran esvástica, y pues enterraron ahí 16 soldados del Tercer Reich, ¿no? Que 8 fueron víctimas de un hundimiento de un submarino en Estaca de Bares, ¿no? Y había como un mausoleo nazi. Todo esto se eliminó luego posteriormente, pero quedó allí una esvástica que está tapada, o sea, no se ve, está entre el muro del cementerio y una hilera de nichos que no puedes acceder, es decir, no muy pegada. Realmente aquello habíamos hecho un esfuerzo para sacar la foto, me acuerdo, Oscar París, para hacer aquella foto, ¿no? Que llamó mucho la atención, bueno, un gran escándalo, esto hay que eliminarlo, pero realmente es que cuesta más eliminarlo que dejarlo ahí, que total no se ve. No se ve. Y, por ejemplo, entierros multitudinarios. El que siempre se recuerda es el de Curros, ¿no? Curros Enríquez, sabéis que era muy venerado aquí en Coruña, el poeta, el bate de Celanova, que, bueno, por cierto, es coronado poeta aquí, ¿no? Eso lo contamos en la exposición A Coruña no Tempo, que está en la Fundación, está la corona de Curros, ¿no? Cuando es proclamado poeta, es coronado como poeta en el Teatro Principal, ¿no? De aquí de nuestra ciudad, Teatro Rosalía, ¿no? Para entendernos. Y bueno, luego cuando se va, le hacemos una gran despedida, cuando se va la van, y cuando vuelve muerto, se hace un entierro que recorre gran parte de la ciudad y luego van 40.000 personas, que bueno, pocos más habitantes tenía la ciudad, es decir, estaba toda Coruña allí para despedir a un poeta. Esto es una cosa que llama mucho la atención cuando hago las visitas ahora ahí a la exposición y cuentas esto del entierro, se quedan muy sorprendidos, ¿no? Que el entierro más multitudinario sea uno de un poeta, ¿no? Oye, y sobre esa exposición en la Fundación de la que hemos hablado en el programa, vale, el programa del verano remata como tal, la exposición no, ¿hasta cuándo vamos a poder ver A Coruña no Tempo? Está ahí hasta mediados de septiembre, sí, y bueno, aún hay ocasión de verla, va muy bien de visitas y estamos muy contentos.
Seguimos. Mucha gente de fuera, por cierto. Hombre, es que merece. Yo Que va a creo que verla. si te vas a una ciudad de una manera, una inmersión total, es esto, ¿no? Podría Sí, ser. es curioso, pero nos ha sorprendido, ¿no? Porque, bueno, pero es el mismo tipo de gente nos han dicho que va a los free tour, estos de, ¿no? Sí. Hace unos recorridos ahí de un par de horas por la ciudad y tal. Y algún guía le indica, mire, si quieres saber más, puede ir a la exposición. Entonces estamos teniendo mucha gente Qué bien. de fuera, ¿no? Qué bien. Bueno, pues hasta mediados de septiembre. Venga, vamos a Acabar, rematar sí. con San Amaro, porque ahí también están, Rubén, los primeros héroes de Lorzán. Exactamente, esto se quiso recordar cuando se hizo la placa de los héroes de Lorzán y allí figuran que o sea, los 3 policías, lógicamente, ¿no? Que todos recordamos, pero luego está también 2 personas que murieron en esa misma zona muchos años antes, a finales del siglo XIX, ¿no? El primero es el niño héroe, Juanito Arriba, que está allí enterrado en San Amaro también, y Francisco Alcaraz, que es un obrero que durante las obras del Instituto de la Guarda se vio que, bueno, del instituto, no, perdón, del colegio La Guarda, vio una mujer en apuros y se tiró para intentar salvarla, bueno, a ella y a otras 2 mujeres, y acabó muriendo también, ¿no? Entonces están estos 2 héroes de Lorzán, los 2 primeros héroes de Lorzán, también están enterrados en San Amaro, ¿no? Y Rubén, como experto en la figura de Picasso, nos has contado muchas veces que también está por allí Conchita. Sí, en la zona de niños precisamente, ¿no? Encontramos en su día un papel un documento en el archivo municipal en el que viene el momento en que justo cuando se va la familia Picasso de aquí de Coruña paga una cruz, una familia de clase media, pero bueno, no tenían tampoco demasiado dinero, la criada, los niños, tal, bueno, no tenían demasiado dinero. El caso es que ponen la cruz cuando se van, en abril de 1895, ¿no? Y bueno, luego esto está enterrada en zona de tierra y esto con los años pues se mueve, ¿sabes? Pero es un enterramiento gratuito, entonces, bueno, se supone que se habrá trasladado gran parte de los restos ya hace muchos años al osario, a lo que era entonces el osario, pero bueno, habrá quedado algo allí también de ADN picasiano, ¿no? En esa zona justo que es la entrada del cementerio allí a la derecha. Luego también es picasiano la capilla, porque Picasso hace ahí uno de sus cuadros más simbólicos de Coruña, que es el responso de su hermana, precisamente, que es en la capilla de San Amaro, y hace un cuadrito, una tablita muy pequeña que tiene una gran historia detrás. No podemos ahora pararnos, pero bueno, puede buscar la gente en Google, busca responso por la muerte de Conchita, y viene ahí la historia, ¿no? Que es un cuadro al que Elena Pardo y yo le pusimos título, que antes tenía otro título que era Bautizo, y hicimos una investigación y le cambiaron el título. Se puede ver en el Museo de Picasso de Barcelona. Oye, Rubén, y hay la gente que te ha escuchado en el día de hoy y dice, bueno, pues tengo que volver o tengo que visitar el cementerio. ¿Las visitas guiadas que se hacían continúan? Eso es la visita, siempre dice Suso Martínez, ¿no? Que es el que las hace, que es la visita guiada de más éxito de España, porque lleva llena desde 2012, que es cuando se hizo por primera vez, ¿no? Y sigue, este año creo que vuelven en noviembre, por lo que me ha comentado Suso, ¿no? Pero sí que es cierto que se ha mantenido desde ese 2012, en gran parte por ese éxito. Que estabas tú detrás. Sí, las primeras se organizaron estando yo en el ayuntamiento, ¿no? Y fue una idea que fue recibida de forma un poco escéptica en general, pero hay que decir que el alcalde Carlos Negre, el alcalde de entonces, confió siempre en que aquello podía funcionar y ha funcionado, ¿no? Y nos ha servido además pues para destacar el valor del cementerio desde el punto de vista histórico, porque había gente que pensaba que íbamos a montar allí un show, bueno, todo lo contrario, es una visita respetuosa y donde precisamente pues eso, ponemos, como se dice ahora, poner en valor, ¿no? Se lleva diciendo unos años esto de poner en valor, pues poner en valor el cementerio, que es no solo pues eso, para visitar a nuestros seres queridos que están allí, sino también pues para destacar la rica historia del propio cementerio y de la ciudad, porque tú puedes contar la historia de la ciudad y de Galicia a través del cementerio, o sea, la cuentas perfectamente. Pues por eso hemos querido cerrar el círculo, como os decíamos al empezar este pequeño apartado del programa. Lo hemos hecho durante todo el verano, lo hemos hecho hoy gracias a Rubén Ventureira, al que se lo agradecemos un montón. Y Rubén, vamos a recordar de nuevo lo del calendario, el calendario histórico. Sí, el calendario histórico que ya está a la venta, el del 2024. ¿No? En librerías. Librerías y kioscos. Preguntamos por él, calendario histórico de A Coruña, y ahí lo tendremos. Y ahí está hasta diciembre. Bueno, luego después de diciembre también se sigue vendiendo también. Sí, hombre. La gente ahora ya está, es un producto bastante asentado y pues mucha gente lo hace de regalo de Navidad, ¿no? y de regalo de Reyes. Rubén Ventureira, un placer como siempre, gracias. Gracias a vosotros, un año más.
Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Oso, de Marian Engel, es una novela delicadísima y calculadamente transgresora, una auténtica parábola de la vuelta a la naturaleza. El libro fue un escándalo y se catalogó como erótico, pero la estructura es más bien mítica y corresponde con el viaje que emprende el héroe para adquirir el conocimiento de sí mismo. Oso, susurró. ¿Quién y qué eres? El oso no respondió, pero se volvió para mirarla con una expresión de infinito cansancio y cerró los ojos. Luz se quedó sentada un buen rato, fumando, tomando café, contemplándolo. Ese oso en concreto era una criatura poco agraciada, decidió. No tenía nada de amenazador. No era un animal salvaje, sino una mujer madura, frustrada hasta la estupidez, que de tanto esperar el regreso de su marido ya había dejado de existir y era solo espera. Puedo manejarlo, decidió. Y entró en la casa. Las obras maestras de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Siempre que quieras, en SER Podcast. Vayas donde vayas, Cadena SER. Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega, tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados, tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacerlo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora. Y hoy nos marchamos con una versión particular del Se acabó que entonaban las mujeres de la selección española, las campeonas del mundo, el pasado viernes. Nos vamos con Morra o Conto, da Banda da Loba, como preludio a la solidaridad con Jenny Hermoso que hoy se va a vivir en las calles de muchas ciudades, entre ellas Betanzos o A Coruña. Dice a Banda da Loba, Morra o Conto, asaltemos as rúas. Y hoy nosotros lo completamos, desde hoy por hoy, esa frase con un estamos contigo, Jenny. Se acabó. Corpo a pelo,